Hay historias que se cuentan para entretener, otras que se transmiten como advertencias y algunas que simplemente sobreviven generación tras generación porque nadie ha podido demostrar que sean completamente falsas. En ciertas regiones de México, especialmente en comunidades rurales del Altiplano Central, existe un tipo de silencio muy particular cuando se mencionan ciertos temas. No es el silencio de la ignorancia ni el de la duda, es el silencio del acuerdo tácito de aquello que no necesita ser explicado porque todos, de alguna forma, ya lo entienden. Un silencio que aparece cuando alguien menciona muertes inexplicables, enfermedades repentinas o sucesos que no encajan dentro de la lógica cotidiana. Dentro de ese silencio habita una figura profundamente inquietante, la Tlahuelpuchi. No es una criatura que pertenezca únicamente al ámbito de la fantasía o del folclore decorativo. Su presencia en la tradición oral no funciona como un simple relato para asustar niños, sino como una explicación cultural a fenómenos reales, dolorosos y en muchos casos imposibles de comprender desde el conocimiento disponible en su momento. La Tlahuelpuchi no es solo un monstruo, es una construcción simbólica que mezcla creencias prehispánicas, influencias coloniales y experiencias humanas profundamente traumáticas. Lo que la hace especialmente perturbadora no es únicamente lo que se dice que hace, sino lo que implica, porque a diferencia de otras entidades del imaginario popular, la Tlahuelpuchi no habita en lugares lejanos ni se manifiesta en circunstancias extraordinarias. Según la tradición, vive dentro de la comunidad, forma parte de ella, crece en familias comunes y desarrolla una vida aparentemente normal. No hay señales visibles que la delaten durante el día, no hay deformidades ni comportamientos claramente sospechosos. Su existencia, si es que se acepta como posible, se plantea desde una premisa inquietante. El peligro no siempre viene de afuera. Y es precisamente esa cercanía, esa posibilidad de que lo desconocido conviva con lo cotidiano, lo que convierte esta leyenda en una de las más densas y perturbadoras del imaginario mexicano. Para comprender la profundidad de esta figura, es necesario abandonar por un momento la visión moderna del mundo, en la que lo real y lo sobrenatural se conciben como categorías separadas y adentrarse en la cosmovisión de los pueblos nahuas prehispánicos, donde esta división simplemente no existía. En esas culturas, el universo era entendido como una red compleja de relaciones entre fuerzas visibles e invisibles, donde lo humano, lo natural y lo espiritual estaban profundamente entrelazados. Dentro de este sistema de pensamiento, la idea de que una persona pudiera transformarse no era necesariamente absurda ni extraordinaria. Existía la creencia en individuos capaces de modificar su forma o su esencia, ya fuera adoptando características animales o desplazándose entre distintos planos de la realidad. Estas figuras, comúnmente asociadas al concepto del nahualismo, no eran vistas de manera uniforme como buenas o malas. Su valoración dependía del contexto, de sus acciones y del equilibrio que mantenían con su entorno. Sin embargo, también existía un reconocimiento implícito de que ciertos dones podían corromperse o manifestarse de manera dañina. La transformación, lejos de ser siempre un privilegio, podía convertirse en una carga, en una condición difícil de controlar. Es en este punto donde comienza a aparecer las primeras ideas que con el tiempo darían forma a la Tlahuelpuchi.
Desde una perspectiva etimológica, el término tiene raíces en el náhuatl y aunque su interpretación exacta puede variar, suele asociarse con conceptos relacionados con la luz, el resplandor o la niebla luminosa. Este detalle no es menor, ya que sugiere que en sus formas más antiguas, estas entidades no eran necesariamente concebidas como criaturas grotescas o físicamente definidas, sino como manifestaciones más sutiles, difíciles de percibir, casi etéreas. Esto encaja con múltiples relatos tradicionales que describen la presencia de luces nocturnas, movimientos extraños en el cielo o sensaciones inexplicables durante la madrugada. Más que un monstruo, en el sentido clásico, la Tlahuelpuchi parece haber sido en su origen una forma de explicar lo intangible, aquello que se percibe pero no se comprende completamente. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, no solo se produjo una transformación política y social en los territorios mesoamericanos, sino también un profundo cambio en la manera en que se interpretaban las creencias existentes. Las estructuras simbólicas indígenas no desaparecieron, pero sí comenzaron a reinterpretarse a través de nuevas categorías impuestas por la cosmovisión europea. Conceptos como el pecado, la brujería, la herejía y la presencia del mal como entidad moral absoluta comenzaron a influir en la forma en que se entendían ciertas figuras tradicionales. Aquello que antes podía considerarse ambiguo o parte de un equilibrio natural, empezó a ser clasificado dentro de una lógica más rígida. Lo bueno contra lo malo, lo divino contra lo demoníaco. En este contexto, la figura del Tlahuelpuchi sufrió una transformación significativa. Dejó de ser simplemente un ser con capacidades especiales o una manifestación de fuerzas naturales y comenzó a adquirir características asociadas a las brujas europeas y a los vampiros del folclore occidental. Se le atribuyeron prácticas nocturnas, la capacidad de alimentarse de la energía vital de otros seres humanos y una conexión más directa con lo prohibido y lo temido. Este proceso no fue inmediato ni uniforme, pero con el tiempo consolidó una imagen mucho más oscura y definida. La Tlahuelpuchi pasó a ser entendida como una entidad que no solo poseía habilidades sobrenaturales, sino que representaba una amenaza concreta para la comunidad. Su presencia dejó de ser un fenómeno ambiguo para convertirse en un riesgo que debía ser identificado, contenido o evitado. Lo interesante de este proceso es que no eliminó los elementos originales de la creencia, sino que lo fusionó con nuevas ideas, creando una figura híbrida que refleja tanto las raíces indígenas como las influencias coloniales. Este tipo de sincretismo es común en muchas tradiciones latinoamericanas, pero en el caso de la Tlahuelpuchi, el resultado es particularmente inquietante. Uno de los aspectos más complejos y perturbadores de esta leyenda es la idea de que la condición de la Tlahuelpuchi no se adquiere, sino que se hereda. Según diversas tradiciones orales, una persona no elige convertirse en una de estas entidades. Nace con esa condición, generalmente dentro de una familia que ya tiene antecedentes similares. Esta característica introduce un elemento profundamente trágico en la narrativa, ya que desplaza la responsabilidad individual y la reemplaza por una especie de destino inevitable. Desde esta perspectiva, la Tlahuelpuchi no es simplemente un ser maligno, sino alguien atrapado en una dinámica que no puede controlar completamente. Durante el día lleva una vida normal, consciente de su entorno, de sus relaciones y de su identidad. Sin embargo, al llegar la noche, experimenta una transformación que no depende de su voluntad, una necesidad biológica o sobrenatural que la obliga a actuar. En este punto es fundamental porque introduce una tensión ética dentro de la leyenda. Si la persona es consciente de sus acciones pero no puede evitarlas,
¿Hasta qué punto es responsable? ¿Es un monstruo o es una víctima de su propia condición? Este tipo de ambigüedad es lo que eleva la historia más allá del terror superficial y la convierte en una reflexión sobre el control, la identidad y la naturaleza humana. Además, algunas versiones de la tradición indican que la familia de una Tlahuelpuchi puede conocer su condición y en ciertos casos protegerla. Esto no necesariamente implica aprobación, sino más bien una mezcla de miedo, lealtad y resignación. La idea de que el peligro puede ser conocido, pero no enfrentado abiertamente, añade una capa adicional de complejidad social a la leyenda. Lo que hasta ahora podría parecer una construcción cultural compleja, una mezcla de historia, creencias y simbolismo, comienza a tomar un giro mucho más oscuro. Cuando se analiza el tipo de víctimas asociadas a esta figura y la manera en que estos relatos se conectan con experiencias reales dentro de las comunidades. Porque si hay algo que convierte a la Tlahuelpuchi en una de las leyendas más inquietantes de México, no es solo lo que es, sino lo que hace y sobre todo a quién elige. Si algo distingue a la Tlahuelpuchi de otras figuras del folclore, es la dificultad de describirla de manera concreta. A diferencia de criaturas cuya apariencia está claramente definida, con rasgos físicos estables y reconocibles, la Tlahuelpuchi pertenece a una categoría mucho más ambigua, casi evasiva. No existe una única forma, ni una imagen universalmente aceptada. Y esto, lejos de restarle fuerza, la hace aún más perturbadora. Durante el día, no hay nada que la diferencie del resto de las personas. No hay señales externas que permitan identificarla. Su cuerpo, su voz, su comportamiento, todo encaja dentro de lo que se considerarían completamente normal. Esta normalidad no es un detalle menor. Es de hecho uno de los elementos más inquietantes de toda la leyenda, porque elimina cualquier posibilidad de anticipación o defensa basada en la observación. Sin embargo, cuando cae la noche, los relatos coinciden en que ocurre una transformación que no es simplemente física, sino también perceptiva. No se trata únicamente de cambiar de forma, sino de entrar en un estado distinto de existencia. Algunas versiones describen que la Tlahuelpuchi comienza este proceso de manera ritual. Se retira a un espacio privado, a veces incluso dentro de su propia casa, donde aparentemente abandona su cuerpo humano. Este detalle es especialmente inquietante, ya que implica una separación entre la apariencia diurna y la entidad que actúa durante la noche. En cuanto a su manifestación nocturna, las descripciones varían, pero mantienen ciertos patrones. Se habla de figuras que adoptan características de aves nocturnas, no necesariamente en una transformación completa, sino en una especie de fusión entre lo humano y lo animal. En otros relatos, su forma es completamente intangible, una neblina densa, un vapor que se desliza sin hacer ruido, capaz de atravesar espacios cerrados sin dificultad. También existen testimonios que mencionan luces errantes, pequeñas esferas luminosas que se desplazan en la oscuridad, observadas a la distancia en zonas rurales. Lo más relevante no es cuál de estas formas es correcta, sino lo que todas tienen en común: la imposibilidad de ser contenidas bajo las reglas normales de la materia. La Tlahuelpuchi, en este sentido, no es simplemente un cuerpo transformado, sino una presencia que desafía las categorías físicas tradicionales. Y sin embargo, a pesar de esta transformación, sigue siendo consciente. Este punto es crucial. No se trata de una criatura que pierde el control o actúa de manera instintiva en un sentido puramente animal. La tradición insiste en que la Tlahuelpuchi mantiene memoria, identidad y, en cierta medida, comprensión de sus actos. Esto introduce una dimensión psicológica mucho más compleja, donde el horror no solo reside en lo que hace, sino en el hecho de que lo recuerda.
Hay un elemento dentro de la tradición del Atlahuelpuchi que rara vez se menciona de forma directa, pero que aparece repetidamente cuando se analizan los relatos con más atención: la experiencia previa al ataque. No se trata del momento en sí, sino de lo que ocurre antes. En muchas narraciones, las personas no describen haber visto claramente a la entidad, sino haber sentido algo, una presencia que no puede definirse con precisión, pero que altera por completo la percepción del entorno. No es un miedo repentino, ni un susto causado por un estímulo evidente. Es algo más lento, más invasivo, como si el ambiente mismo comenzara a volverse ajeno. Se habla de cambios en la temperatura que no corresponden al clima, de una sensación de frío localizada que no se dispersa, que parece concentrarse en un punto específico del espacio. También se mencionan episodios en los que el silencio se vuelve absoluto, no como ausencia de sonido, sino como una especie de presión, como si el entorno estuviera conteniendo algo. No es una parálisis total, pero sí una lentitud extraña, como si el cuerpo no respondiera de inmediato a la voluntad. Este tipo de experiencias, que hoy podrían relacionarse con el fenómeno como la parálisis del sueño o estados de ansiedad nocturna, adquiere un significado completamente distinto dentro del marco de la leyenda, porque en este contexto no son síntomas, son señales de que algo ya está cerca. Y lo más inquietante es que en muchos relatos estas sensaciones ocurren justo antes de que suceda algo irreversible. No hay tiempo para reaccionar, ni para confirmar lo que está pasando. Solo queda la impresión persistente y difícil de ignorar de que el evento no comenzó en el momento visible, sino mucho antes. Uno de los aspectos más difíciles de abordar dentro de esta leyenda es el tipo de víctimas que se le atribuyen. La tradición señala de manera consistente que el Atlahuelpuchi se alimentaba de la energía vital de los más vulnerables, especialmente de recién nacidos. Esta idea, aunque profundamente perturbadora, no surge de manera arbitraria ni gratuita dentro del contexto cultural en el que se desarrolla. En muchas sociedades tradicionales, la infancia temprana está rodeada de una serie de cuidados, rituales y creencias específicas. Los recién nacidos son vistos como seres en transición, todavía cercanos a un estado espiritual, no completamente anclados al mundo físico. Esta percepción los convierte simbólicamente en más susceptibles a las influencias externas, tanto positivas como negativas. Dentro de este marco, la figura del Atlahuelpuchi puede interpretarse como una manifestación del miedo colectivo hacia la fragilidad de la vida en sus primeras etapas. En contextos donde la mortalidad infantil era alta y las causas no siempre eran comprendidas, la necesidad de encontrar una explicación no solo respondía a la curiosidad, sino también a una necesidad emocional profunda, la de dar sentido a una pérdida devastadora. La narrativa de una entidad que actúa en silencio, que no deja marcas evidentes y que opera mientras todos duermen, encaja de manera inquietante con la experiencia de encontrar a un bebé sin vida, sin una causa aparente. La leyenda, en este sentido, no solo describe un acto, sino que construye una explicación coherente dentro del sistema de creencias disponible. Pero hay otro elemento importante: la selección de víctimas no es aleatoria. En muchas versiones se sugiere que el Atlahuelpuchi no ataca dentro de su propia familia, lo que implica una especie de código interno o limitación. Este detalle refuerza la idea de que no se trata de un caos absoluto, sino de una dinámica con reglas, aunque éstas no sean completamente comprendidas.
Este tipo de estructura interna es común en muchas leyendas complejas. Incluso dentro del horror existe un orden. Y ese orden, por extraño que parezca, es lo que hace que la historia resulte más creíble para quienes la transmiten. En diversas recopilaciones de tradición oral provenientes de comunidades del altiplano mexicano, aparecen relatos que, aunque varían en detalles, comparten una estructura similar. No se presentan como ficción, sino como experiencias cercanas ocurridas a familiares, vecinos o conocidos. Esta proximidad narrativa es clave para entender por qué la leyenda persiste. Uno de estos relatos describe a una familia que, tras el nacimiento de su hijo, comenzó a notar una serie de cambios en el ambiente de su hogar. No se trataba de eventos espectaculares ni claramente sobrenaturales, sino de pequeñas alteraciones. Una sensación constante de frío durante la noche. Una inquietud difícil de explicar. Episodios en los que el bebé parecía agitarse sin motivo aparente antes de quedarse en un silencio profundo. La madre, según el relato, comenzó a experimentar una especie de ansiedad nocturna. No podía dormir con tranquilidad, sentía la necesidad de revisar constantemente la cuna, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque no pudieran identificar qué. En una de esas noches, despertó de forma repentina, sin un estímulo claro. La casa estaba en completo silencio, pero la sensación de incomodidad era más intensa que nunca. Al dirigirse a la habitación del bebé, no encontró signos de intrusión. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. Todo parecía en orden. Sin embargo, al acercarse, notó un cambio en la temperatura del entorno inmediato, una frialdad localizada que contrastaba con el resto de la casa. El bebé no reaccionaba. No había señales visibles que indicaran una causa concreta. No había ruido previo, ni movimiento, ni indicios de que algo externo hubiera intervenido. Y sin embargo, algo había ocurrido. En los días posteriores, según la tradición, comenzaron a surgir comentarios dentro de la comunidad. No acusaciones directas, pero sí insinuaciones, miradas, referencias a historias antiguas. Alguien mencionó la posibilidad de que en la zona hubiera presencia de una Tlahuelpuchi. Nadie afirmó nada con certeza, pero el silencio colectivo funcionó como una forma de validación implícita. Este tipo de relato no busca convencer a través de pruebas, sino a través de la coherencia emocional y cultural. Funciona porque encaja con experiencias reales, con pérdidas inexplicables y con un contexto donde la comunidad comparte un mismo marco interpretativo. A lo largo de los años, distintos investigadores, cronistas locales y recopiladores de tradición oral han documentado testimonios que, aunque no pueden verificarse bajo estándares científicos modernos, comparten patrones lo suficientemente consistentes como para ser considerados culturalmente significativos. Es importante entender que estos relatos no se presentan como pruebas, sino como expresiones de experiencias vividas o interpretadas dentro de un contexto específico. Uno de los testimonios más citados en recopilaciones locales habla de las luces que se desplazan en la noche sobre ciertas casas, particularmente en zonas rurales de Tlaxcala. No se describen como luces intensas ni espectaculares, sino como pequeños resplandores, a veces rojizos o amarillentos, que aparecen durante unos segundos y luego desaparecen. Lo inquietante no es solo su presencia, sino el hecho de que, en algunas ocasiones, estos fenómenos eran recordados después de eventos trágicos ocurridos durante la madrugada. Otro tipo de relato recurrente describe figuras que no son completamente visibles, pero que se perciben en los límites del campo visual. Sombras que no coinciden con objetos físicos, movimientos que no generan sonido, sensaciones de que algo está observando desde un punto donde al dirigir la mirada directamente ya no hay nada.
En algunos casos, estas experiencias no son individuales. Se reportan situaciones en las que varias personas dentro de una misma casa comparten la sensación de inquietud durante una misma noche, sin haber hablado previamente entre sí. Este tipo de coincidencias refuerza la interpretación colectiva de que no se trata de una percepción aislada. También existen relatos donde se menciona que ciertos animales domésticos reaccionan de forma inusual durante la noche. Inquietud repentina, rechazos a entrar en ciertos espacios o comportamientos de alerta sin una causa aparente. Dentro de la lógica tradicional, estos comportamientos se interpretan como una sensibilidad mayor hacia presencias que los humanos no pueden percibir directamente. Es fundamental abordar estos testimonios con respeto y contexto, no como evidencia literal de la existencia de un ser sobrenatural, sino como parte de un sistema de creencias que organiza la experiencia humana frente a lo desconocido. Sin embargo, lo que los hace realmente inquietantes no es lo que prueban, es lo que sugieren, que hay experiencias que se repiten, patrones que no desaparecen y sensaciones que, incluso hoy, siguen siendo difíciles de explicar completamente. Al analizar esta leyenda desde una perspectiva más amplia, resulta evidente que su persistencia no depende únicamente del miedo, sino de su capacidad para adaptarse a distintas formas de comprensión. En contextos tradicionales ofrece una explicación coherente dentro de un sistema de creencias compartido. En contextos modernos puede reinterpretarse como una construcción simbólica que refleja preocupaciones reales. Uno de los puntos más discutidos en estudios antropológicos es la posible relación entre este tipo de relatos y fenómenos médicos como el síndrome de muerte súbita infantil. Sin entrar en detalles clínicos, es importante entender que durante siglos la ausencia de explicaciones científicas generó un vacío que fue llenado por narrativas culturales. Estas narrativas no eran errores, sino intentos legítimos de comprender lo incomprensible. Pero reducir la Tlahuelpuchi a una explicación simbólica sería ignorar su dimensión social. La leyenda también habla de comunidad, de silencio, de la dificultad de confrontar ciertos temas, de la manera en que el miedo puede organizar el comportamiento colectivo. En ese sentido, la Tlahuelpuchi no es solo un ser que actúa en la noche, es una idea que habita en la mente de las personas, una forma de entender el mundo cuando las respuestas no son suficientes. El miedo que genera la Tlahuelpuchi no es inmediato ni superficial, no depende de una imagen grotesca ni de una escena violenta. Es un miedo más profundo, más persistente, que se construye lentamente a partir de ideas que desafían la seguridad cotidiana, porque esta leyenda no plantea un peligro externo claramente identificable, plantea algo mucho más difícil de enfrentar, la posibilidad de que lo desconocido no esté fuera, sino dentro de lo familiar, que aquello que no comprendemos completamente pueda convivir con nosotros sin ser detectado. Y ese tipo de miedo no desaparece cuando termina la historia. Y sin embargo, a pesar de todas las explicaciones posibles, de los análisis culturales, de las interpretaciones modernas, hay algo que permanece, una incomodidad difícil de ignorar, porque cuando una historia sobrevive durante tanto tiempo, cuando se mantiene viva en comunidades que la conocen de cerca, la pregunta deja de ser si es real o no, y se convierte en algo mucho más inquietante. ¿Por qué nadie quiere descartarla por completo? Después de comprender la complejidad de la Tlahuelpuchi, su origen, su transformación y su lugar dentro de la comunidad, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se protegían las personas ante algo que no podían ver con claridad ni entender completamente? La respuesta no está en una única práctica, sino en un conjunto de rituales y objetos que, más allá de su función aparente, reflejan una forma profunda de interpretar el mundo. En muchas comunidades,
la protección no se basa únicamente en la defensa física, sino en el equilibrio simbólico, en la idea de que ciertos elementos podían alterar o bloquear la presencia de aquello que no pertenecía del todo al plano humano. Uno de los métodos más extendidos era la colocación de objetos metálicos cerca del lugar donde dormían los recién nacidos. El metal, en múltiples tradiciones, ha sido asociado con la capacidad de interrumpir o repeler energías consideradas anómalas. No se trataba simplemente de un objeto material, sino de un elemento cargado de significado, una especie de barrera simbólica entre lo cotidiano y lo desconocido. También se utilizaban elementos punzantes como tijeras abiertas colocadas estratégicamente cerca de la cuna. Desde una perspectiva moderna, esto puede parecer extraño o incluso contradictorio, pero dentro del contexto cultural tenía una lógica clara. Las formas abiertas y cortantes representaban interrupción, ruptura, una imposibilidad de continuidad para aquello que intentara cruzar ese espacio. El uso de espejos, por otro lado, introduce una dimensión aún más interesante. En muchas tradiciones, el reflejo no es solo una imagen, sino una manifestación del alma o de la esencia. Más allá de la efectividad literal de estos métodos, lo importante es lo que revelan, una necesidad de actuar, de no permanecer pasivos frente a lo desconocido. Los rituales, en este sentido, no solo protegían el espacio físico, sino también la mente, ofreciendo una sensación de control en situaciones donde el control real era prácticamente inexistente. A medida que analizamos esta historia desde una perspectiva más amplia, resulta evidente que la figura del Atlahuelpuchi cumple múltiples funciones dentro de la comunidad. No es únicamente un relato de terror, ni una explicación aislada de eventos trágicos. Es también una herramienta social, una forma de organizar el miedo, de darle estructura a aquello que de otro modo sería completamente caótico. La Atlahuelpuchi también representa la tensión entre lo visible y lo invisible dentro de la comunidad. La idea de que alguien cercano pueda ocultar una naturaleza distinta introduce una dimensión de desconfianza controlada, una conciencia constante de que no todo es lo que parece. Esto no significa que las personas vivieran en paranoia, sino que existía una aceptación implícita de que el mundo era más complejo de lo que se podía percibir directamente. En ese sentido, la leyenda funciona como un recordatorio. No todo puede explicarse, no todo puede prevenirse y no todo puede ser entendido completamente. Y quizás esa sea la parte más incómoda de todas. Hay algo particular en las historias que no desaparecen con el tiempo. A diferencia de otros relatos que se diluyen o se transforman hasta perder su esencia, la Atlahuelpuchi ha logrado mantenerse relativamente intacta en ciertas regiones, transmitiéndose de generación en generación con una consistencia sorprendente. Esto no ocurre por casualidad. Las historias que sobreviven no lo hacen solo por tradición, sino porque siguen teniendo sentido para quienes las cuentan, porque de alguna forma continúan respondiendo a preguntas que aún no tienen una respuesta completamente satisfactoria. Y aunque hoy existan explicaciones científicas para muchos de los fenómenos que antes parecían inexplicables, eso no elimina la experiencia emocional que dio origen a la historia, no elimina el miedo, no elimina la sensación de vulnerabilidad, porque el miedo más persistente no es el que proviene de lo desconocido en sí, sino el que surge cuando lo desconocido se mezcla con lo cotidiano. Durante todo este tiempo, hemos hablado del Atlahuelpuchi como una leyenda, como una construcción cultural, como una forma de explicar lo inexplicable. Pero hay algo que no podemos ignorar. Estas historias no surgieron de la nada, no aparecieron por casualidad. Se repiten, se transmiten, se recuerdan, porque alguien en algún momento vivió algo que no pudo explicar. Y cuando suficientes personas en distintos lugares, en distintos tiempos, describen lo mismo, la pregunta deja de ser si es real o no, y empieza a ser otra. ¿Y si nunca fue solo una historia? Hay algo profundamente inquietante en la idea de que no todo lo que existe puede ser visto con claridad,
de que hay cosas que no responden a nuestras reglas, pero que aún así interactúan con nosotros. La Tahuelpuchi no necesita que creas en ella, no necesita pruebas, no necesita ser comprendida, porque según quienes han vivido cerca de estas historias, ella ya está ahí, observando, esperando, formando parte del mismo mundo que nosotros creemos conocer. Y quizás lo más perturbador no es pensar que existe algo así, sino aceptar que podría estar mucho más cerca de lo que estamos dispuestos a admitir. Si escuchaste hasta este punto, ya formas parte de la historia, porque ahora sabes lo que muchos prefieren no saber. En Atlas del Terror no solo contamos historias, exploramos aquello que sigue presente, aunque nadie quiera mirarlo directamente. Si decides quedarte, vas a descubrir que hay relatos que no terminan cuando apagas la pantalla. Nos vemos en el siguiente, si es que todo sigue en calma.